Y la primera pregunta, doctor, es, ¿las nuevas cepas o variantes, como le dicen ahora, pueden obligar a ampliar los días de cierre total que estamos transitando ahora, doctor Rubinstein? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. La verdad es que no se sabe todavía. Por ahora no hay ninguna evidencia que indique esto, más allá de que sí es cierto que estas variantes son más transmisibles, sí es cierto que la carga viral es mayor, pero lo que no está visto es que por ahora el periodo de contagiosidad, que es lo que determina el aislamiento por 10 días, que es lo recomendado ahora, tenga que ser mayor, pero se está evidentemente estudiando. Doctor, ¿cómo se interpreta alguien que conoce profundamente el tema como usted, que en terapia intensiva en estos momentos haya 6.552 personas? ¿Qué nivel de gravedad le adjudica usted a esto? No, es muy preocupante. Claramente no están colapsados los servicios, pero sí hay ya muchos lugares donde están en puntos de saturación, y esto tiene que ver con lo que fue la disparada de casos y lo que sigue siendo la disparada de casos y los niveles que estamos teniendo de casos por día, y que bueno, la ola está llegando, es decir, la ola que comenzó hace ya algunas semanas con una disparada muy importante de casos, obviamente llegó también después de 3 semanas, habitualmente, que es el delay promedio, está llegando a las terapias intensivas, y además, como también es cierto que se están internando pacientes un poco más jóvenes, porque los adultos mayores, sobre todo los que se internaban el año pasado y que poblaban las terapias intensivas, que eran los mayores de 70, los mayores de 80, los mayores de 90, sí, hoy o están vacunados o obviamente si hay algunos que todavía no están vacunados, no salen. Claro. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la población económicamente activa y el desplazamiento no solo de las infecciones, sino de las complicaciones hacia población más joven, que además está más tiempo internada en terapia. Claro, es decir, claro, hasta que llegue la recuperación o desafortunadamente el desenlace fatal, pasa más tiempo. Doctor, usted hace bastante tiempo, creo que más de un año, no recuerdo bien, usted planteó de todas las maneras en los medios de comunicación y a través de un escrito esta idea de las cuarentenas intermitentes, de cerrar y abrir de acuerdo a datos concretos, científicos, epidemiológicos, para no agotar a la gente. Y bueno, la vuelta de la vida demuestra que a la cuarentena eterna agotó un montón de instrumentos, sobre todo la cabeza y la paciencia de la gente y la economía de la sociedad. Y ahora, al parecer, han descubierto la cuarentena intermitente. ¿Sigue sirviendo, sigue siendo útil, doctor? Sí, claro, claramente sigue siendo útil. Ojalá nos hubieran escuchado cuando, como usted dice, lo planteé yo en abril del año pasado. Abril del año pasado, fíjese. El año pasado, cuando teníamos aproximadamente 100 casos por día. Esto fue no mucho tiempo después de que se había decretado la cuarentena, como manera de comenzar a salir de manera más inteligente y flexible, y salir, por supuesto, testeando, claro, que era lo que había que hacer para mitigar la expansión de la epidemia. Eso hubiera permitido estos cierres y aperturas en función de la trayectoria de la epidemia, en función de la respuesta de los sistemas de salud, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva, entre otras cosas, hubiera permitido hacer respirar la economía, no colapsarla, y por supuesto cerrar en los momentos en que había que cerrar. Claro. El hecho de que se haya mantenido una cuarentena eterna el año pasado obviamente restringe muchísimo el margen social que hoy tiene la sociedad para poder tolerar una cuarentena muy estricta que se prolongue. Pero de todos modos, más allá, acá tampoco yo fui el autor intelectual de la idea, esto es algo que empíricamente ya se estaba viendo en los países europeos. De todos modos, me parece muy bien que el gobierno o que los asesores del presidente comiencen a considerar los cierres intermitentes, lo que yo llamé sistema valvular intermitente, como manera de poder hacer que eventualmente, si hay que seguir con las restricciones, sean más tolerables para la sociedad. Lo que lamento es que no hagan la mínima autocrítica y claro, que reconozcan que la oposición propositivamente habló de esto hace más de un año y, digamos, como propuesta para poder apoyar y ayudar al gobierno a
gestionar la cuarentena, gestionar la pandemia de mejor manera. Bueno, doctor, no solamente que no hay autocrítica, le digo que he transitado, he navegado un poco las redes sociales y al revés, lo critican durísimamente, ustedes, sobre todo aquellos vinculados al cristinismo, al kirchnerismo, más allá de que sean profesionales o no, en las redes vuelven a aquella vieja historia de que dejó vencer usted las vacunas y que quiere sacar pecho con esta idea, cuando esta era una idea. Bueno, al final está usted recibiendo críticas lo mismo, más allá de que había dado con una medida acertada, ¿no es cierto? La verdad es que yo creo que hay mucho fanatismo, hay en este momento, obviamente la grieta entró de lleno, no solamente en salud pública, sino también en la ciencia, y lamentablemente muchos investigadores oficialistas han enarbolado banderas, honestamente, de cierto fanatismo, cierta falta de pensamiento crítico, que finalmente hacen que, justamente ese tipo de actitudes hacen que, son absolutamente contradictorias con la ciencia en sí misma. Yo creo que lo que hay que apoyar es la evidencia científica, es la evidencia empírica, el pensamiento crítico, la apertura mental para poder aceptar que a veces también otra gente puede tener buenas ideas y que hay que escuchar a todas las voces. Doctor, ¿puede ser que el presidente de la Nación haya cometido un error tan grande respecto del aumento del porcentaje de contagiados entre los chicos y los adolescentes? Él después dijo, me lo dijo Pedro, por Pedro Can, pero que a las 24 horas Pedro Can negó los dichos del presidente. Digo, ¿cómo puede ser que se presenten semejantes niveles de error y de mala praxis cuando se está clarísimo que la comunicación es un elemento fundamental para combatir el virus? La verdad que es inentendible y yo diría también inadmisible. Honestamente creo que, obviamente el presidente tiene que por ahí ser más cuidadoso cuando presenta datos, pero también es cierto que creo que el nivel de asesoramiento que está recibiendo es muy pobre. Claro. Y esto es un error, otro error más de los muchos errores que ha cometido a lo largo de la pandemia con la interpretación de los datos. Pero esto claramente tiene mucho que ver con, por un lado, prejuicios y ganas de validar las opiniones previas, por ejemplo, respecto a la presencialidad y los contagios de los adolescentes. Cuando él habló de hasta 12 años, en realidad, el segmento que más poblacional, que más casos aumentó fue justamente los adolescentes, de 13 a 19. Pero porque aumentaron los casos en general, claramente no hay un aumento proporcional. O sea que no tiene nada que ver ni la apertura ni el cierre de las escuelas. Lo que yo lamento es que es realmente el nivel de asesoramiento, pues se supone que el presidente tiene que tener un nivel de asesoramiento, muy cuidadoso, muy serio y muy riguroso, y no lo ha tenido en ningún momento de la pandemia. Más allá de que, de que uno puede desear tratar de validar lo que piensa a través de los datos, hay que ser muy cuidadosos, porque claramente en 2 minutos eso se desarma, que es lo que ocurrió. Doctor, lo quiero llevar a un tema bastante polémico, que levanta mucha discusión y polémica. Yo tengo una opinión, pero quiero saber la suya, que es el profesional del área. Lo que ha pasado en Rosario. Hoy en Rosario le voy a mostrar unas imágenes de esta protesta que han tenido un sector que se autodenomina Médicos por la Verdad, que lo encabeza el doctor Mariano Arriaga, que creo que esta hora todavía sigue detenido. Hubo allí, la policía apeló a las balas de goma y a detener gente porque estaban sin barbijos, abrazándose, como desafiando a la pandemia. Ahí lo estamos viendo. Fíjese lo que ha pasado. Una cosa, a mi criterio, me cuesta comprender semejante nivel de irracionalidad, y más viniendo de un profesional, de un médico, y con las evidencias que hay. Es un grupo que ha demostrado algunas cuestiones bastante complicadas. Primero, se muestran, yo les pongo anti todo, son anti todo, porque son antivacuna, ¿no es cierto?, antipandemia, anticuarentena, antiaborto y antisemitas. Tienen todas las condiciones. Digo, no sé si usted conoce a estos médicos, conoce este movimiento, y cómo puede ser, no es masivo, la verdad, por suerte, la gente es pensante, pero ahí había 300, 400 personas. Son pocos, son grupos marginales, grupos de derecha, yo diría neofascistas, y que claramente, están contra cualquier tipo de orden.
Claro. No representan a nadie y menos representan a la oposición. Digo esto porque hay una suerte de tendencia por parte a veces del gobierno o de algunos comunicadores del gobierno de tratar de meter todo en la misma bolsa. Esta gente no tiene absolutamente nada que ver ni con la oposición ni tampoco con la sociedad cuando se autoconvocó para los banderazos. Claro. Nada que ver. Estos son grupos militantes de derecha que se dicen libertarios o lo que fueren, que no representan a nadie y son grupos neofascistas. No hay mucho más para decir. Está muy claro. He leído en Twitter que usted plantea que el presidente debe cambiar su contrato político, abrir el juego y consensuar un nuevo contrato. ¿Qué es lo que eso llevado a la práctica? ¿Qué significa? ¿Qué debería hacer? ¿Convocar a la oposición? ¿Convocarlo a usted? ¿A otros científicos que no son kirchneristas o que todavía no han opinado? Acá, digamos, la verdad es que tanto yo como, digamos, la Fundación ALEM, que reúne a los grupos técnicos del radicalismo, venimos planteando desde hace más de un año que hay que ampliar el comité técnico asesor, dar una perspectiva más amplia, que no quede reducido a infectólogos o algunos sanitaristas, que además que tienen claros sesgos en la interpretación, sino que fundamentalmente se abra para tener, digamos, básicamente abarcar todas las dimensiones de esta pandemia que trascienden la esfera sanitaria. Pero sobre todo que convoque formalmente a la oposición. Yo creo que a esta altura, digamos, viendo lo que es la tragedia de esta segunda ola, viendo lo que ha ocurrido en el país en este último año y pico, viendo lo que ha sido el aumento de la pobreza, la recesión, el desempleo, la tragedia sanitaria, lo que tiene que ver con el conflicto de toda esta situación de incertidumbre con las vacunas, con los testeos, con lo que la gente no puede, digamos, en este momento conocer a ciencia cierta, cómo va a ser, digamos, si va a seguir encerrada, cuándo se va a abrir. Bueno, yo creo que a esta altura no se justifica que el gobierno siga actuando como si existiera solamente una parte de la sociedad. Tiene que convocar formalmente a la oposición y yo creo que la oposición le va a dar una mano en todo esto. Doctor, lo llevo ya a un tema más político, que también recién estábamos hablando de delirantes que quieren ofrecerse como oposición, y son delirantes que tienen una fuerte carga antidemocrática y al parecer hasta ahora, porque se está investigando a fondo, son los responsables de un ataque con explosivos a un local del Frente de Todos en Bahía Blanca. Tenemos las imágenes de lo que ha ocurrido allí, un verdadero despropósito, incluso dejaron un extraño comunicado también con posiciones políticas en contra de los dirigentes políticos, de los sindicalistas, algunos reclamos que tenían cierta lógica y otros también bastante traídos de los pelos. Pero apelar en plena democracia a utilizar, ahí está, la purga, dice, sabemos en dónde viven, deben cuidarse. Apelar en plena democracia a el mecanismo de utilizar la violencia extrema como es la utilización de explosivos, es un grado de delirio y de delito antidemocrático que debe ser castigado con todo el peso de la ley. No importa quién sean los responsables y no importa quién sean los atacados, no importa cuál es la víctima o el victimario. El hecho de resolver un conflicto político en plena democracia apelando a explosivos nos lleva a lo peor de la Argentina. Genera un nivel de espiralización probable de la violencia, porque aquellos que fueron damnificados tal vez mañana quieran tomarse revancha y algún tipo de venganza, y eso va generando un ida y vuelta que quienes vivimos la década del 70 sabemos que nos lleva al precipicio del horror y de la muerte en la Argentina al que no podemos volver nunca más. Esto es violación de un contrato democrático que se firmó durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Nunca más la violencia y muchísimo menos la posibilidad de atentar mediante explosivos. Lo quiero decir con toda claridad porque no me importa quién sea la víctima y el victimario, como le decía recién, me cuesta creer que hayan llegado a un nivel semejante de locura. Doctor, pero quiero escuchar su opinión más que como médico, como militante político del radicalismo, ¿no? Mira, Alfredo, yo creo que estas situaciones críticas como las que estamos viviendo son muchas veces caldo de cultivo para estos grupos minoritarios violentos que tratan de sacar alguna tajada de la crisis que estamos viviendo y de la desazón y la desesperanza, porque no olvidemos que esta situación está provocando muchísima desazón y muchísima desesperanza en buena parte de la sociedad. Y yo creo que acá justamente, digamos, vuelvo a insistir nuevamente con
lo que recién acabo de decir. Me parece que estos son momentos donde verdaderamente tiene que haber un mensaje muy claro por parte de todo el arco político democrático desde ya, de que estas cosas no pueden suceder, de que frente a la situación que estamos viviendo hay que buscar y encontrar denominadores comunes. Por ejemplo, la defensa de lo que está ocurriendo, no solo la defensa de la democracia, la gestión de la pandemia, cuestiones que hoy importan a toda la sociedad. Me parece que no hay lugar para estos violentos, hay que investigar quiénes fueron desde ya y hay que sancionarlos duramente. Sin duda, ¿no? La investigación precisa, el juicio, el castigo y la condena que corresponde. Pero no es muy diferente a lo que recién me mostró de estas, salidas de algunos grupos minoritarios, claro, contra la cuarentena, o sea, es parte del mismo espectro de grupos minoritarios que buscan sacar alguna tajada de la crisis que estamos viviendo. Bueno, pero en este caso, superaron el límite, porque una cosa es protestar con carteles y con gritos y otra cosa es apelar a este nivel de agresividad y de violencia que es tremendamente peligrosa para la democracia y para el ciudadano común. Doctor, usted ha escrito también que la ciencia militante no es ciencia, que hace falta una mirada crítica, una apertura mental en la ciencia. ¿Esto por qué lo decía? ¿En función de qué? ¿De esto que hablábamos recién? Bueno, en función de toda esta situación donde pareciera que hay, gente que tiene la verdad y aquellos que no tienen la verdad. La ciencia básicamente se centra en el pensamiento crítico, no admite fanatismos, ideologías, prejuicios. Si la ciencia no es militante, sino es pseudociencia. Y yo creo que lo que ha ocurrido en este último periodo, sobre todo de enfervorización, de fanatismo, de sectarismo, de grieta y de profundización de la grieta, es transformar a la ciencia en algo que, que tiene una profunda base ideológica y que no admite grises. Y justamente el que es científico, y yo me considero que vengo de la ciencia, creo que hay que tener una apertura mental, pensamiento crítico, tratar de escuchar todas las voces, tener una mirada amplia y poder decidir en función de la mejor evidencia decisiones que hay que tomar. La última de las preguntas, y le agradezco muchísimo. ¿Cómo considera que ha sido la comunicación del gobierno durante todo este tiempo desde que empezó la pandemia hasta ahora? Veíamos que en los Estados Unidos, tomaron a alguien sumamente creíble, que superaba, iba por arriba de la grieta de allá, como Fauci. En ese sentido me parece que también es una debilidad muy grande del gobierno de los Fernández. Enorme. Bueno, el caso de Fauci, pero no es el único caso. Muchos países tuvieron una suerte de, entre comillas, comandante de la gestión de la pandemia, que eran unas figuras públicas, con mucho prestigio. Claro. Creo que lamentablemente acá se politizó. Bueno, es lo que ocurrió, esta grieta, lo que ha sido la gestión de la pandemia, y yo diría la gestión política del gobierno ha estado muy contaminada por esta grieta, donde no se admitió que pudiera haber, algunas, algunas miradas que de alguna manera buscaran el encuentro. Claramente acá faltó, sobre todo una concepción independiente de la gestión de la pandemia, y yo creo que fue, muy perniciosa para, si los resultados están a la vista. Doctor Adolfo Ruiz, te ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias.